Bueno, muy buenas tardes, licenciados. Espero que el día de hoy haya sido un éxito para ustedes en sus labores cotidianas. Espero que la clase del día de hoy, pues, nos alimentemos un poquito de nuestro saber para poder nosotros lo que aprendamos, llevarlo a cabo en nuestras labores cotidianas, laborales, el día de mañana. Que tengan todos muy buena tarde y muchas gracias por estar presentes, por ser puntuales, ¿verdad? Los felicito y vamos a darle inicio a la clase. Hoy, el día de hoy vamos a ver el punto número 4, en el cual es los métodos alternativos para la solución de conflictos. Los métodos alternativos para la solución de conflicto tienen antecedentes, ¿verdad? Desde la antigüedad las personas buscaban resolver sus conflictos mediante el diálogo y la intervención de terceros. Esta intervención de terceros eran personas respetables dentro de una comunidad, ¿verdad? Esto antes de existir los tribunales modernos, los conflictos eran solucionados ante estas entidades o estas personas, lo cual eran como los ancianos de la comunidad, los líderes religiosos, los jefes de tribus y los consejos comunitarios. Esto era porque no existían salas específicas para estos métodos, ¿verdad? Alternos para la solución de conflictos judiciales o este caso se llaman extrajudiciales, ¿verdad? No sé si alguien en respecto o en base a su experiencia nos puede exponer algún conflicto que haya sido solucionado por medio de estas personas que acabamos de mencionar. No sé si alguien tiene alguna experiencia que nos la pudiera compartir para poder irnos alimentando y en base a las experiencias creo que se aprende más
que pues en base a las explicaciones que damos, ¿verdad? Pues hay unas personas que aprenden más en base a las experiencias y en base a las personas que narran su experiencia, ¿verdad? No sé si alguien quisiera exponer algún punto, alguna experiencia que tuvieron que resolver algún conflicto mediante los ancianos de la comunidad, mediante los líderes religiosos o los jefes, pues en este caso jefes de tribus, ¿verdad? O entre los consejos comunitarios. ¿Ninguno? Licenciada Gemalí García, ¿podría compartirnos alguna experiencia? ¿Se encuentra presente la licenciada Gemalí García Segura? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, sí tenía un poquito de problemas por la lluvia. En cuanto a la conexión, la verdad es que no pude escuchar lo último. Disculpe, sí Ya, estaba perfecto. prestando atención. Pues que si usted sería tan amable si nos pudiera compartir alguna experiencia o alguna historia en la cual usted haya tenido o haya visto que se resuelva algún conflicto, que hayan buscado a las personas para poder resolver este conflicto, ¿verdad? Ya sean ancianos de la comunidad, los líderes religiosos o los jefes de tribus o los consejos comunitarios. Pues fíjese, licenciado, que como tal, una experiencia que yo haya tenido. Perdón que interrumpa. Yo creo que la cámara les voy a encargar siempre que ya me dirija a alguien y alguien nos conteste, les encargo la cámara para pues poder ir conociéndonos, como les digo, ¿verdad? Y pues tener un diálogo más directo, ¿verdad? Un Por segundo, favor. licenciado. Adelante, licenciada, perdone, por favor, disculpe que la haya interrumpido. Disculpe, licenciado, que como le digo, sí he tenido problemas con mi conexión. Estoy tratando de encender la cámara. Un segundo. Okay. Bueno, si tiene problemas con la cámara, licenciada, pues así estamos bien, ¿verdad? Se comprende cuando se tienen problemas. Oh, licenciado, ahorita ya me puede ver. Sí, ya, licenciada. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Pues fíjese, licenciado, que como tal, una experiencia que yo haya tenido, la verdad sería una mentira, la verdad, ahorita pues inventarme algo, pero yo considero que siempre desde el transcurso de la historia nosotros hemos escuchado relatos en cómo pues siempre se basa en la inteligencia, ¿verdad? De estos ancianos, estos líderes comunitarios, porque pues ellos ya tienen la experiencia, ¿verdad? Justamente pues hablamos de que como en la antigüedad pues como tal no existían leyes o alguna regulación como tal, pero siempre pues se basaba incluso cuando hablamos sobre derecho de trabajo, ¿verdad? Uno de los antecedentes más importantes es que justamente para tomar justicia, pues prácticamente se guiaban a través de estos líderes comunitarios. Y yo considero que actualmente, pues en Guatemala todavía eso lo podemos ver en las distintas áreas rurales, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, licenciado, en temas en donde todavía hay lugares en donde se aplica el castigo maya, todos esas costumbres guatemaltecas en donde todavía es aplicado pues este tipo de castigos, este tipo de justicia, podemos ver cómo todavía la gente recurre a estos líderes comunitarios, ¿verdad? Y lo vemos incluso en las noticias, en diferentes lados, cómo es que se genera una controversia en decir, bueno, acá hay costumbre, hay cierta costumbre que ya manejan estos lugares, ¿verdad? En estas áreas rurales y cómo es que la gente pues deja, ¿verdad? Entre dudas si verdaderamente se está aplicando derecho, que es lo que se está aplicando ahí, ¿verdad? Pero sí, en realidad como tal, le digo, no tengo una experiencia, pero sí tengo conocimiento en cómo es que, pues, en general, pues sí, en el transcurso de nuestra historia e incluso en la actualidad, en nuestras diferentes áreas rurales, todavía se sigue recurriendo a este, pues, tipo de justicia y cómo es que se da la solución de conflictos a través de esto, licenciado. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Oye, se lo agradezco mucho. Licenciado Alan Arenas, que le levantó la mano. Licenciado Alan Arenas.
Licenciada Alan Arenas, perdone. Licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Le escuchamos? ¿Alguna anécdota que usted tenga que contarnos, por favor? Licenciado, perdone, no le escuchamos nada. Creo que tiene dificultad con el micrófono, licenciado Alan Arenas. Vamos a darle la palabra al licenciado Marlon Córdoba Molina, que está levantando la mano. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos, o casi noches, ¿verdad? Directamente, que haya tenido una experiencia directamente con la comunidad, no, pero puedo contarle la experiencia quizás administrativa. Porque les recuerdo, yo soy jubilado de la PNC y en cierta ocasión, estoy hablando año 2015, me tuve que reunir con la actual jefa de la subdirección de operaciones, de la secretaria técnica, y empezamos a leer el memorial, ¿verdad? El documento donde ella tenía que resolver, dirigir a qué institución le correspondía un conflicto que se estaba dando en San Juan La Laguna. Entonces, para trabajar en esas comunidades tenemos que respetar y basarnos mucho en el derecho consuetudinario. Eso es ante todo. Entonces ya se había dialogado a través de los delegados de la Subdirección General de Prevención del Delito. Ellos son los que trabajan todas las áreas de las comunidades. No se pudo llegar a ningún acuerdo con las personas de la comunidad. Estamos hablando con los alcaldes auxiliares, con los guías espirituales que hay ahí. El conflicto en sí era por los del grupo judío Leftahor, que ellos estaban creando conflictos ahí por sus costumbres muy distintas a las que hay en estas áreas del lago de Atitlán, en esas áreas, ¿verdad? No les gustaba porque esta gente se bañaba yo leí el informe, lo tuve en mis manos, donde se detallaba claramente la queja de las comunidades. La gente se bañaba desnuda en el lago, no les gustaba ver eso. Otro problema es de que ellos no saludan. Y ustedes saben, cuando tenemos que llegar a las comunidades, toda esa gente es muy amable, saluda. Ellos no, pasaban indiferentes. Y otra cosa, estaban inculcando una creencia que no es propia del lugar. Entonces aquí lo que se tiene que respetar es la cosmovisión maya. Independiente que su religión sea cristiana, evangélica, católica, no importa, no puede cualquier persona ir a imponer una religión a esas áreas, porque se basan con la cosmovisión maya. Y me dice la licenciada Lemos, mire, ¿qué vamos a hacer? Me dice, yo voy a analizar. No se puede, porque ellos ahí toman la decisión, ¿a quién enviamos? Por eso ustedes ven que llegan las fuerzas especiales a un lugar, no es porque ellos quieran, viene de una orden superior de la Subdirección General de Operaciones. Entonces, ella me dijo, mira, aquí no podemos complicar esto, tenemos que solucionarlo a través del diálogo, usted. Y empezamos a ver todo. Y lo que hizo fue marginarlo y trasladarlo a la PDH. Entonces, que se encargue mejor la Procuraduría, que ellos dialoguen y nosotros solo vamos como refuerzo, ¿verdad? Como refuerzo. Al final se logró sacar a la comunidad judía Leftahor, que fue la que se trasladó a crear problemas en Oratorio Santa Rosa, ¿verdad? Otro problema que también, se lo cuento rápido, ese que suscitó y todavía existe, está en el área de Huehuetenango. No recuerdo si es bien en Varillas, donde se encuentra el río Izquizil. Entonces, las comunidades que están ahí tienen bloqueado todo, porque una empresa está desviando el río. El río es una belleza. El oficial me dijo, a nosotros nos protegieron ellos en vez de crear conflicto, a la policía, ¿verdad? Entonces, porque estas personas descendientes mayas, yo creo que son aguacatecos, es que hay diferentes identidad maya ahí en esa área de Huehuetenango, no recuerdo bien. Entonces están defendiendo el río porque están construyendo una hidroeléctrica que contaminó toda el área, el ecosistema, y les desviaron el río. El dueño de la hidroeléctrica es el dueño del equipo de fútbol, el Barça, es un español. Entonces Guatemala fue demandada en Washington, y el oficial con el que yo mantengo una comunicación, él con dos agentes de PNC tuvieron que ir a declarar a Washington por parte de la PGN, porque Guatemala fue demandada por $500 mil millones por parte del Barça, porque están contaminando el río Esquizil. Entonces ellos fueron a declarar que fue lo que se
resolvió. Y ellos, obviamente, defendiendo a Guatemala, a esta comunidad maya que está defendiendo el ecosistema. Entonces, hay muchos problemas que hay aquí dentro de Guatemala que no son publicados, que la gente desconoce. Y entonces hay mucho conflicto. PNC lo que hace es mediar, porque la verdad, todas estas personas de las comunidades están defendiendo ahí, pero quemaron varios camiones propiedad de esta empresa, de esta hidroeléctrica, que el dueño, como le repito, es este español del dueño del equipo Barça. Entonces todavía sigue eso en litis por parte de Guatemala defendiendo, porque se trata de evitar pagar esa gran demanda que el dueño, que esta empresa interpuso ante Washington a Guatemala. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Muchas gracias. Sí, prácticamente esto era lo que sucedía muchas veces en nuestros antepasados, ¿verdad? Que como no existían las salas o los órganos jurisdiccionales competentes para la conciliación, pues buscaban ya sea al anciano de la comunidad, ¿verdad? Que era una persona no más sabia, sino que, no más inteligente, sino que era más sabia por el transcurso de su vivir diario, ¿verdad? Entonces, esta persona tenía que tener varios antecedentes, ¿verdad? Que ser una persona culta, una persona respetable, para poderla poner o proponer como el centro como mediador, ¿verdad? Pero a raíz del paso, ¿verdad? En el tiempo surgieron estos mecanismos más formales como la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos mecanismos, como los acabo de mencionar, estos métodos vinieron a fortalecer y vinieron a evitar la saturación de los tribunales competentes o tribunales de justicia. Vinieron también a reducir los costos judiciales, ¿verdad? Porque cada proceso tiene un costo judicial, por eso la persona cuando está en un proceso y es vencida, también están las costas procesales que le llaman, ¿verdad? O también en estos casos la que es la reparación digna hacia las personas que fueron afectadas. Y también esto vino a hacer unas soluciones más prontas, más rápidas, ¿verdad? En lo que un proceso judicial nos tardamos 2, 3, 4 años para tener una resolución y poder llegar a un acuerdo judicial. Esto se puede llevar a cabo en una reunión o en 2 o 3 reuniones, 1 a 2 semanas, se puede solucionar este conflicto, lo cual la licenciada que trabaja en la sala de mediación, ahorita se me fue el nombre, licenciada, no sé si nos podría dar un poquito de su experiencia, brindar un poquito de su experiencia para nosotros conocimientos, licenciada, en cuánto tiempo se lleva más o menos estas soluciones. Pues considero yo que se llevan en el mismo rato o en una segunda conciliación, ¿verdad? Es mucho más pronto y mucho más económico para el organismo judicial, ¿verdad? Sí, licenciado, sí, yo siempre digo que si hay buena disposición, se puede resolver el conflicto en una reunión. Supóngase, nosotros fijamos pensiones alimenticias, por ejemplo. Un proceso en un juzgado de familia, imagínese el costo que esto conlleva, el costo económico y el costo emocional también. Es un poco complicado. En cambio, en mediación, si hay buena disposición de las partes a negociar, en una reunión se puede llegar a un acuerdo. Ok, muchas gracias, licenciada, muy amable. Oye, sí, esto en vez de, como un ejemplo, ¿verdad? Que dos vecinos que discuten por límites, por ejemplo, que están discutiendo por los límites de sus terrenos, porque sucede muchas veces esto, ¿verdad? De que no, que usted se corrió de mi terreno, se metió a mi terreno, no, esto, lo otro. Entonces, en vez de iniciar ellos una demanda que conlleva años, ¿verdad? Ellos aceptan que una tercera persona natural los ayude a dialogar y a consensuar y a encontrarle una solución, ¿verdad? En vez de iniciar un proceso judicial, ¿ya? Los métodos alternos para la solución de conflictos, la definición, ¿verdad? Estos son procedimientos mediante los cuales
las partes intentan resolver una controversia de manera pacífica, voluntaria y fuera del proceso judicial tradicional. Su principal objetivo es alcanzar acuerdos satisfactorios para ambas partes, ¿verdad? Porque por eso las dos partes tienen derecho y el acceso al diálogo, a exponer sus puntos de vista y en base a ello llegar a un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial. Lo que evita realmente esto y a lo que se lleva directamente es a una descarga judicial, porque los centros de tribunales, los centros de justicia, ¿verdad? Pues muchas veces la palabra no le dice los tribunales de justicia, pero hablemos de que ahora ya no solo están los tribunales, sino que están las salas, están los juzgados, están regados por todas partes. Y la palabra de los tribunales viene de los tribunales de justicia, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se quiere evitar, hacer una carga judicial y evitar gastos procesales, evitar tiempo y pues al momento de hacer una negociación o llegar a alguna solución de conciliación, pues las personas muchas veces siguen trabajando, siguen en la misma armonía. No es como cuando existe un proceso judicial. Muchas personas quedan de pleitos de por vida. A cambio, si se llega a un diálogo, se tiene este beneficio en el cual las partes pueden seguir teniendo la amistad, pueden seguir trabajando juntos y pues prácticamente como que nada pasó porque ya se solventó el conflicto antes de llegar a un proceso judicial. ¿Verdad? Como un ejemplo que es donde una empresa y un proveedor tienen un desacuerdo de pago. Entonces, antes de ir e iniciar un proceso legal, e iniciar un juicio, ¿verdad? Vamos a ver, una pregunta. Cuando es un proceso de cobro dinerario y se tiene algún documento como lo que es un pagaré, etcétera, ¿en qué juzgados o en qué materia se lleva esta demanda? Materia civil, juzgados de primera instancia. Materia civil, perfecto. Sí, pueden ser juzgados de primera instancia o juzgados de paz civiles, dependiendo la cantidad monetaria, ¿verdad, licenciado? Claro, licenciado, mucho gusto. Sería ahí sí, dependiendo de la cuantía, ya sea mayor o menor. Creo que actualmente la mayor la subieron a 51,000 con un centavo y la menor quedó en 50,000, que son los de paz. Exactamente, va. Perfecto, muchas gracias, licenciado. ¿Verdad? Entonces, esta es como les estaba expresando, ¿verdad? Antes de iniciar en un proceso, buscan la mediación para encontrarle una solución a ese conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, sí, mira, la fecha de pago era para el 15 de junio, ¿verdad? Pero llegamos al 16, 17 de junio y no canceló, entonces ya empieza la otra persona a cobrarle y llegan a un acuerdo, llegan a un consenso en el cual dicen, bueno, mira, no me pudiste pagar el 15, págame a fin de mes. Y ese es un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial, ¿verdad? La clasificación, ¿verdad? Los métodos alternativos de la solución de conflictos se clasifican principalmente en la negociación. La negociación, ¿verdad? Es cuando las partes dialogan directamente para llegar a un acuerdo. Porque sin el diálogo no puede haber negociación. Sin el diálogo es imposible la negociación, ¿verdad? A menos que ahora, pues, con la tecnología, ¿verdad? Se llegue a una negociación por medio de chats, por medio de mensajes de texto, por medio de correos electrónicos, ¿verdad? Se podría llegar a una comunicación, pero esta es se titula también como una comunicación verbal, ¿ya? Como por ejemplo, ¿verdad? Hay dos estudiantes, pueden haber dos estudiantes que tienen que realizar una tarea, pero el tema que le está tocando a uno es mucho más amplio que el tema que le está tocando a otra persona. Entonces, en estos casos ya se subdividen, ¿verdad? O los subtítulos ya los dividen y ya se hacen
se parten el trabajo equitativamente, ¿verdad? Esta es una forma en la cual pueden llegar a una negociación. También tenemos la mediación. La mediación esta es cuando interviene un tercero neutral llamado mediador. El mediador no toma decisiones, solo ayuda a las partes a que dialoguen y a dirigir la negociación también. ¿Por qué? Porque ellos dirigen la negociación, porque muchas veces el ser humano acostumbra que cuando uno está hablando, el otro no lo deja hablar e interviene en la plática o interrumpe la plática y está platicando, ¿verdad? Entonces, por eso existe el mediador, ¿verdad? Licenciada, perdone que la tome nuevamente de ejemplo. Usted que es mediadora, ¿podría darnos los regímenes que utiliza usted a la hora de hacer una mediación, ¿verdad? Porque hay gente que interrumpe o gente que se enoja o que impone, ¿verdad? Entonces, no sé, licenciada, si nos podría dar usted los regímenes que ustedes utilizan para poder realizar la mediación. Sí, básicamente solo quería agregar, licenciado, si me lo permite, Sí, que claro. el mediador es una persona que tiene conocimientos técnicos para llevar el conflicto. No todos podemos ser mediadores. Hay ciertos requisitos que debemos de tener, pero aparte de que guiamos el procedimiento, utilizamos técnicas específicas para abordar el conflicto dependiendo de la materia. Y en relación a lo que usted estaba preguntando, licenciado, sí damos las reglas al inicio de toda mediación. Lo primero es no las faltas de respeto, yo soy quien dirige el procedimiento, yo le voy a dar la palabra a cada quien, el uso de dispositivos, la firma del convenio de confidencialidad. Si uno como mediador no deja en claro las reglas desde el inicio de la mediación, esa mediación se puede salir de las manos. Y como la gente llega enojada, llega a exponer conflictos, entonces sí es un poco difícil si el mediador no dice las reglas desde el inicio. Ok, perfecto, muchas gracias, licenciada. Así como por un ejemplo, ¿verdad, licenciada? Cuando llega una pareja que está en un proceso de divorcio, llegan a tratar de llegar a acuerdos sobre las visitas de los hijos, ¿verdad? Y de convivencia con los hijos. Esa es una parte, una forma de una mediación, ¿verdad? O también ver lo que es la cantidad dineraria que se les va a pasar mensualmente por pensión alimenticia, ¿verdad? Pueden Sí, llegar a un licenciado. acuerdo sin llegar a un proceso judicial de pensión alimenticia, ¿verdad, licenciada? Sí, y esos son los casos más difíciles de mediar porque hay mucha carga emocional. Las personas se enfocan en el problema y no en la solución. Sí, que me fue infiel, sí, que le encontré unos mensajes, sí, que un montón de cuestiones que se desvían de lo que en realidad importa y es la fijación de la pensión alimenticia. Esos casos son los más difíciles. Igual los casos de problemas entre hermanos, licenciado, son los más difíciles de mediar. Ok, perfecto. Muchas gracias, A licenciada. la orden. Muchas gracias, ¿verdad? Pues también entre la clasificación tenemos la conciliación. La conciliación existe, en esta existe un conciliador, perdón, que puede proponer soluciones. El conciliador propone soluciones, ya las partes deciden si acepta o no las propuestas que el conciliador está poniendo. Por ejemplo, ¿verdad? Un trabajador y una empresa tienen un conflicto laboral y ellos buscan un conciliador. Ya el conciliador escucha a ambas partes y él ya propone una solución alternativa. En este caso ya deciden las personas o las partes si aceptan o no esa propuesta que les está haciendo el conciliador, ¿ya? También tenemos el arbitraje. El arbitraje, en este caso, las partes designan a un árbitro. El árbitro escucha a las partes el caso y emite una decisión, ¿ya? Una decisión. En esta decisión, pues le llamamos laudo arbitral, ¿ya?
aquí se da cuenta en el caso de la conciliación, la parte propone una conciliación, ¿verdad? Un medio, un método, una alternativa de salida al proceso. Ya el árbitro, él ya impone lo que es una solución al conflicto. Como por ejemplo, dos empresas tienen un conflicto contractual y acuerdan que un árbitro resuelva la disputa. Entonces viene el árbitro, resuelve, dice, bueno, existe un contrato entre ambas empresas. Esta empresa A, no le cumple a la empresa B. La empresa A no le cumple a la empresa B. Entonces viene el árbitro y dice, bueno, ¿qué plazo tenía para resolverle la empresa A la empresa B? Bueno, tenía plazo de 1 mes. Bueno, entonces, como no se puede cumplir en este plazo de 1 mes y la otra parte le está pidiendo que le reintegre su dinero, entonces llegan a un acuerdo. Bueno, mire, ¿sabe qué? Tiene 15 días para cumplirle la empresa A a la empresa B, y si en este lapso de 15 días usted no le resuelve, el día 16 usted le está reintegrando el dinero. Esa es una resolución que está imponiendo, ¿verdad? Una solución efectiva hacia ambas empresas. ¿Ya? Pues estos métodos, ¿verdad? Los métodos alternativos de la solución de conflicto poseen las siguientes características. En estas características podemos ver que tiene que existir la voluntariedad. ¿Alguien que pueda explicarnos la voluntariedad, por favor? Licenciado Javier Rojas, adelante, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. No le enciendo mi cámara, que me encuentro en la oficina y no tengo cámara. Tenga pena. Perfecto, no tenga pena, licenciado. Ok, la voluntariedad es que ambas partes voluntariamente deciden acudir hacia el mediador, conciliador o arbitraje, dependiendo de qué es lo que ellos requieran para solucionar sus conflictos, ¿verdad? O sea, no es una imposición de una de las partes, sino que ambas tienen que estar de acuerdo en poder llegar a este tipo de métodos alternativos. Exactamente, muchas gracias, ¿verdad? También tenemos lo que es la rapidez. ¿Alguien podría explicarnos la rapidez? Lo acabamos de hablar, ¿verdad? La rapidez en estos temas de conflictos, ¿verdad? De solución. Licenciado, ¿me escuchan ahora? Licenciado Alan, así es, le escuchamos. Es que me salí y volví a entrar porque tenía problemas con el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Este tipo de alternativas, eso es lo que nos proporciona abreviar las soluciones y llegar al fin del conflicto. Esa es la rapidez con la que contamos y economías para el Estado y evitarse juicios largos. Hay un dicho que dice, mejor un buen arreglo que un mal juicio. Gracias. Exactamente, así es. Muchas gracias, licenciado, muy amable. También tenemos como característica la economía, ¿verdad? La economía, como le llamamos vulgarmente, economía procesal, ¿ya? Esto, ¿alguien que nos pueda explicar a qué se refiere la economía? Licenciada Nora de León, por favor. ¿Podría explicarnos? Sí, licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sí, me imagino que la economía se trata porque para no llegar a los juzgados y el gasto muchas veces en los matrimonios, si quieren el divorcio, las partes no cuentan con mucho dinero. Entonces ellos llegan mejor a los juzgados de mediación, como dijo la licenciada, para que el arreglo sea un poco más fácil y económico para ambas partes, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Sí, prácticamente pues reducen los costos legales. También tenemos la característica de confidencialidad. La confidencialidad, ¿alguien nos las podría explicar? O licenciada, perdone, explíquenos
la confidencialidad, si es tan amable. Claro que sí, ¿Cómo es Lick. el medio que lo tramitan ustedes para eso, verdad? Sí, uno de los principios de la mediación es que es confidencial. Esto quiere decir de que todo lo que se vaya a hablar en la mediación se tiene que quedar ahí, en esas 4 paredes. Ujú. Lo que se quiere evitar es que las propuestas y todas las cosas muy personales del conflicto salgan y se vayan diciendo cosas que no son y los conflictos se agranden. Entonces, uno de los principios es de que todo se va a tratar de forma confidencial y por eso es que se hace que todos los participantes, incluso los abogados, firmen un convenio de confidencialidad donde nos comprometemos a guardar la confidencialidad del caso que estamos viendo. Muchas gracias, muy Ujú. amable, licenciada. ¿Verdad? También tenemos como lo que es la información se mantiene privada, ¿ya? En este caso, pues lo que estaba diciendo la licenciada, ¿verdad? Viene aunado a la confidencialidad de que este tipo de información únicamente no solo las partes y en este caso la persona que está sirviendo como mediadora tiene información de esa, valga la redundancia, de esa información, tienen acceso a esa información. Terceras personas ya no tienen acceso a esa información, ¿sí? También tenemos la flexibilidad. ¿Alguien nos puede decir qué entiende por la flexibilidad? Licenciado Jeremy, adelante. Licenciado Jeremy, adelante, por favor. ¿Qué tal, Lick? Fíjese que yo estuve revisando unos documentos ahí acerca del curso y por ahí me topé cabalmente con este principio de flexibilidad. Yo lo que Ujú. entiendo por flexibilidad es como que ambas partes deben, pues, dentro de las propuestas, ¿verdad? Comprender y entender de que dentro de la mediación debe haber un punto donde debo permitir perder, digamos, por decirlo así, el objetivo principal, siempre y cuando no vaya en contra de lo que yo estoy solicitando o lo que yo quiero como fin o objetivo final. Exactamente, así es. Sí, las dos partes deben de ir como que flexibles a poder negociar, ¿verdad? Porque si no, pues no, de por gusto va a ser la audiencia de conciliación, porque si las dos partes llegan rígidas a decir, no, esto es lo que quiero y esto viene siendo palabra de dictador, entonces no va a haber ninguna negociación. Muchas gracias, licenciado Jeremy, muy amable. También los procedimientos son menos rígidos y son menos cansados, son más prontos, más fáciles, ¿verdad? No tenemos que llevar, por ejemplo, en una demanda, se presenta la demanda dependiendo en qué materia sea, ¿verdad? Pues se presenta el memorial inicial, posteriormente le dan trámite a la demanda, posteriormente notifican, tienen 10 días para contestar, dependiendo del caso, o en caso penal, ¿verdad? Que audiencia de primera declaración, después la audiencia de etapa intermedia, después ofrecimiento de pruebas, después debate, todo este tipo de gestiones se hace más rígidas, más tardías, es lo que se evita también en este proceso, ¿ya? También tenemos la participación activa. ¿A qué nos referimos con la participación activa, licenciado Francisco Ismael? ¿Podría darnos algún argumento de la participación activa? Claro, licenciado, una disculpa que no encienda mi cámara, pero es que voy manejando. No tenga pena. Sucede que durante la negociación, la participación activa, o bueno, la conciliación, significa que ambas partes tienen que estar en comunicación constante. O sea, no vale la pena que una de las partes solo escuche y asienta con la cabeza sin saber, digamos, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, es importante que ambas partes puedan expresar sus inconformidades, porque caso contrario, nadie va a saber si una de las partes está inconforme y después los acuerdos terminan por caerse. Entonces, tienen que tener una participación activa ambos.
Perfecto, exactamente. No puede existir una persona activa y otra pasiva, sino que los dos tienen que ser activos para proponer decisiones. Muchas gracias, licenciado Francisco, muy amable. También las partes intervienen directamente en la solución. ¿Ya? ¿Alguien que podría explicarnos a qué se refiere cuando las partes intervienen directamente en la solución? ¿Ya? Ok, perfecto. Esto se refiere a que, si bien es cierto, existe en esta situación una persona que es mediadora, que está dentro de la conciliación, pero esta persona no va a emitir una resolución o un dictamen en la cual, miren, esta solución o esto se va a solventar de esta y esta y esta manera. Entonces, las mismas partes que proponen, que manifiestan su inconveniente, su inconformidad o el problema que lleguen a dilucidar en esta situación, ellos mismos son los que proponen las resoluciones y son los que llevan las resoluciones y son los que llegan a un mismo acuerdo, ¿sí? Ya, como por ejemplo, ¿verdad? Un conflicto en tribunales podría durar, ¿qué? 3 años, 3, 4 años, hasta 5 o 7 años. Miren, hay procesos que, por ejemplo, yo tengo un proceso que es desde el año del 2024, que es de una estafa. Pero miren, les soy honesto, no hemos llegado ni a la audiencia de primera declaración. ¿Por qué? Porque se están esperando unos documentos de otro país para poder realizar la audiencia de primera declaración y es desde el año 2024. En cuanto se tuvo una audiencia posterior de conciliación, pero esta persona que es de otro país indicó que su religión no permitía hacer la devolución del dinero. O sea, a eso se basó a él, que la religión no le permitía devolver el dinero, ¿verdad? Entonces, si ellos hubieran llegado a un acuerdo, esto ya se hubiera terminado, pero miren, vamos desde el 2024 a la fecha, llevamos casi 2 años y no hemos llegado ni a audiencia de primera declaración. Ese es un ejemplo en el cual les puedo dar, ¿verdad? También la finalidad, lo que buscan los métodos alternativos de solución de conflictos es resolver conflictos de manera pacífica, que no existan problemas mayores, ¿verdad? Porque muchas veces este tipo de conflictos, cuando hay conciliaciones y todo y no se llegan en una negociación, pues hasta a golpes han llegado, lamentablemente, ¿verdad? Evitar procesos judiciales largos. Es como el proceso que les acabo de comentar. Si se hubiera llegado a una negociación en la audiencia de conciliación, pues ya esto se hubiera resuelto. Pero llevamos ya 2 años y esto les estoy hablando que es por una estafa, ¿verdad? En la cual es de cantidad dineraria, en la cual al reintegrarse se hubiera podido solventar. Mas, sin embargo, la persona sí acepta que recibió el dinero, pero que la religión no le permite reintegrar el dinero. Entonces, ahí no hay ninguna flexibilidad, ¿verdad? Reducir gastos, las costas procesales, ¿verdad? Que hablamos, el organismo judicial en estos casos, pues tiene un costo mantener un proceso, llevar un proceso, ¿verdad? También promueve que vayamos generando, vayamos creando una cultura de diálogo por la cual muchas personas estamos, ¿verdad? Ajenas al diálogo, ¿va? Rápido vamos a demandar, iniciemos un proceso judicial antes de llegar a una negociación con las personas. También esto ayuda mucho a descongestionar los tribunales de justicia. Muchas veces, si ustedes se podrán dar cuenta, hay plazos para que los organismos jurisdiccionales presenten, como por ejemplo el Ministerio Público.
tiene a veces un plazo para presentar un acto conclusivo. Se llega a este plazo, que es en la fecha específica para que ellos presenten el acto conclusivo y no lo presentan. Entonces, ahí ellos ya están incumpliendo un plazo. Pero ¿por qué es? Ellos se justifican siempre, pues la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Aquí me imagino que han de haber personas que trabajan en el Ministerio Público. Ellos, su justificación es que tienen una carga de trabajo muy grande, y es cierto, cuando yo pues tuve la oportunidad de estar en dicha institución, se manejan miles de expedientes, ¿verdad? No se maneja 1, 2, 3 ni 15 expedientes, sino que se manejan miles de expedientes, ¿verdad? Entonces, esa es lo que se trata de descongestionar, ¿verdad? Y tanto en los tribunales como en los órganos auxiliares, ¿verdad? Competentes. También mantener relaciones personales y comerciales. Era lo que les comentaba, ¿verdad? Que muchas veces cuando se llega a un acuerdo, cuando existe un problema, muchas veces las partes siguen teniendo la misma amistad, siguen trabajando igual, siguen hasta más armoniosos, siguen trabajando. En cuanto ya existe un proceso judicial como tal, muchas veces en el litigio y todo eso, pues resultan peleando, resultan distanciados totalmente, ya no laboran juntos, ya ni se saludan, ya no se hablan, ¿verdad? Como por ejemplo, si dos socios resuelven su problema mediante mediación, pueden continuar, ¿verdad? Pues como les dije, pueden continuar trabajando juntos, pueden seguir extendiéndose productos juntos, ¿verdad? Y no, este tipo de problema pues se termina ahí en ese momento. Permítanme un segundo, por favor. ¿Verdad? Los métodos alternativos en Guatemala son métodos alternos por la cual para la solución de conflictos tienen un reconocimiento legal. Este reconocimiento legal implica que estos se pueden trabajar tanto en las materias, tanto como materia civil, materia mercantil, materia familiar, materia laboral y en materia penal. Vamos a ver a alguien que nos pueda dar un ejemplo en materia civil. ¿Alguien que nos pueda apoyar en materia civil? Bueno, en materia civil, como les había comentado, es como, por ejemplo, si existe una deuda, ¿verdad? Y existe una fecha, existe un pagaré en el cual no se le da cumplimiento. Antes de iniciar una demanda, ya sea un juicio sumario o un juicio ejecutivo, dependiendo qué título de crédito o qué tipo de documento tengan, es el proceso en el cual inician. Esto es en materia civil. En materia mercantil, vamos a ver, licenciado Córdoba, ¿podría apoyarnos en materia mercantil? Sobre un conflicto en materia mercantil. Exactamente, así es. Uy, ahí le quedó mal. Todavía no he trabajado mercantil. Disculpe. Ok, perfecto. Disculpe. No hay ningún problema. Licenciada Silvana, adelante, por favor. Licenciada, perdone, no le escuchamos nada. Que en materia mercantil podemos ver temas de deudas por tarjetas de crédito. Y hemos visto también conflicto de autor. Todas las restaurantes que utilizan música en sus establecimientos tienen que pagar derecho de autor, derechos conexos. Eso lo vemos en el tema mercantil. Perfecto. Incumplimiento de contratos entre empresas también. Perfecto, así es. Muchas gracias, licenciada, ¿verdad? En materia familiar, pues ya lo mencionamos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, los divorcios,
y todo este tipo de situación. En materia laboral, pues estamos viendo tal vez qué es lo que es un despido injustificado, ¿verdad? Ya pueden llegar las partes a un acuerdo de una reinstalación o las partes de, como le llaman, ¿verdad? De su tiempo, como se le llama vulgarmente, ¿verdad? Sus prestaciones. Esto es, y en materia penal, pues ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Ya se los he mencionado, que esto puede ser una audiencia de conciliación en la cual, bueno, tuve yo un accidente de motocicleta, ¿va? Y bueno, pues yo me quebré y dejé de trabajar 15 días. Bueno, ¿cuánto fue lo que trabajaste que ganaste en los 15 días? ¿Cuánto fue lo de tu curación? ¿Cuánto vale la motocicleta? En ese tipo de, pueden llegar una negociación de tipo penal, ¿verdad? También, entonces vamos a ver la importancia de esto, de estos métodos alternativos en las de solución de conflictos en Guatemala, ¿verdad? Estos reducen la carga de trabajo de los tribunales, como lo habíamos platicado anteriormente, facilitan el acceso a la justicia, porque los centros de mediación pues están disponibles para todas las personas que quieran solventar una situación, y también promueven soluciones pacíficas, ¿verdad? Evitan un conflicto para poder realizar este tipo de negociación. Bueno, esta es la clase por el día de hoy, ¿verdad? Muchas gracias, espero que les haya sido de mucha utilidad. Y licenciada, perdone la asistencia y cuál va a ser la hoja de trabajo del día de hoy, licenciada, perdone. Buenas tardes, licenciado. Ya pasé la asistencia y ahorita voy a subir la tarea a Classroom. Se trata de hacer un resumen sobre el punto 4 visto hoy. Y compañeritos, solo les quería hacer el comentario. Nuestro curso es de 6 de la tarde a 7 de la noche. 7 de la noche. Eso quiere decir que acaba a las 7 en punto. Entonces, a las 7:55 aún estamos en tiempo para llenar la asistencia. Por favor. Sí, exactamente. Sí. Muchas gracias, licenciada. ¿No tenemos la asistencia en Classroom, licenciada? Ya la pasé por acá. Ok, bueno, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado. Feliz noche. Que descansen. Descansen.